Hola, somos estudiantes del octavo semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sinú, en el octavo semestre y estamos en la rotación de ginecología. Nuestro tutor es el doctor Félix Guillermo Canencia y el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome del parto preterno. Mi nombre es Frank Guerrero y voy a comenzar la charla. Bueno, primeramente vamos a empezar con la definición. Se denomina parto pretérmino a aquel nacimiento cuando el feto nace después de la semana, o sea, algunos dicen que de la semana 20 a 22, pero también antes de la semana 36 y 6 días, es decir, antes de la semana 37. En otras palabras, sería antes de los 245 días de la fecundación, pero que nuestra paciente muestra eh, manifestaciones de trabajo de parto. Este ocurre de una manera espontánea, conocido. Y el diagnóstico pues se basa en la presencia de contracciones uterinas y modificaciones cervicales que pues, van a inducir el trabajo de parto de nuestra paciente. De lo que ya es decir en las causas, tenemos varias. Puede ser idiopática, que se dice que cuando el parto comienza de la ruptura de membranas. Una causa muy común también es la sobreintensión uterina, que es cuando el útero ha crecido muchísimo debido a la necesidad de alojar más de un bebé. Y otras que son también bastante comunes, que son la infección intraamniótica subclínica y las infecciones de foco extrautérino que son producidas por diferentes patógenos que nos van a inducir a que la paciente entre a trabajo de parto antes de lo esperado. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que a nivel mundial la incidencia del parto pretérmino es de aproximadamente el 10% en el total de todos los partos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 nacieron aproximadamente 13.4 millones de niños prematuros, lo cual equivale a 1 de cada 10 partos. Estudios también confirman que las complicaciones son la principal causa de mortalidad entre los menores de 5 años a nivel mundial, ya que aproximadamente 900.000 niños fallecieron por causa de estas. Y también tenemos que la mayor tasa de mortalidad se da en los prematuros que tienen menos de 32 semanas. Siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla vemos cuáles son las principales patologías que afectan a los prematuros. Vamos a encontrar el síndrome de distrés respiratorio, la hemorragia intraventricular, la sepsis y la enterocolitis necrotizante. Vamos a tener que estas van a afectar de acuerdo a la edad gestacional que tengan los prematuros. Por ejemplo, tenemos que el síndrome de distrés respiratorio afecta un 70% en las 24 semanas y estos prematuros van a tener una sobrevida del 40%, es decir, tienen una posibilidad de vivir menor al 50%, o sea, poca. Tenemos que la sepsis afecta en mayor medida a las 27 semanas con una sobrevida del 80%. Y la enterocolitis necrotizante afecta en un 17% a las 25 semanas, los prematuros que tienen 25 semanas, y estos tienen una sobrevida de un 70%. De esto podemos decir que los que tienen menos porcentaje de sobrevida son los prematuros que tienen 24 semanas. Son los que tienen mayor riesgo de mortalidad. Siguiente. Bueno, tenemos que el parto prematuro se clasifica en prematuro extremo, que es cuando tiene menos de 28 semanas, prematuro severo, que es cuando tiene de 28 a 31 semanas más 6 días, prematuro
moderado, que va desde las 32 semanas a las 36 semanas más 6 días, y ya el prematuro leve o prematuro tardío, que es el que va desde las 34 semanas a las 36 más 6 días. Siguiente. Factores de riesgo. Los factores de riesgo van a estar determinados por el historial familiar de un parto pretérmino, el estado socioeconómico, un nivel educativo bajo, raza afroamericana, depresión, tabaquismo, índice de masa corporal bajo, entre otros. Siguiente. Continuando con los factores de riesgo para parto prematuro, podemos estructurar esto y clasificarlos de una manera adecuada para su mejor comprensión, entre los que tenemos la historia ginecobstétrica previa, en la cual vamos a encontrar que la madre tuvo ya un parto prematuro previo, cirugía cervical pélvica, legrados múltiples y malformaciones uterinas. En cuanto a los factores de riesgo demográficos maternos, encontramos la edad gestacional, la edad que puede estar menor a 17 o mayor a 35 años, un nivel socioeconómico bajo, periodo interginésico breve, menor a 6 meses, y factores sociales, como la mala educación. En cuanto al estado nutricional, podemos encontrar un índice de masa corporal menor a 19 kilogramos o un peso preconcepcional menor a 50 kilogramos. Y también está la desnutrición, horarios laborales extremadamente largos, labor física extenuante, turnos y estar mucho tiempo de pie. Entre las características del embarazo presente podemos encontrar lo que son las concepciones por fecundación asistida y embarazos múltiples. Siguiente. Podemos encontrar también lo que son enfermedades fetales como malformaciones, sangrado vaginal, metrorragia de primer y segundo trimestre y una placenta previa. Entre los también podemos encontrar lo que son trastornos psicológicos, cirugías abdominales maternas e intraembarazo. Y también muy importante lo que son los abusos de las sustancias, como son el tabaco, consumo de alcohol excesivo, cocaína y heroína. Y entre las infecciones más frecuentes encontramos lo que son la vaginosis bacteriana, la gonorrea, la sífilis, las infecciones uterinas. En esta podemos destacar lo que son la bacteriuria asintomática, la pielonefritis y la cistitis, y las infecciones virales severas e infecciones intrauterinas. Y los factores de riesgo asociados, podemos encontrar lo que son cervix como entre las 14 y 28 semanas y una fibronectina fetal positiva. Positiva. Siguiente. Es importante que tengamos en cuenta los diferentes factores infecciosos que pueden ocurrir o inducir el parto pretérmino. Entonces, hay algo que se asocia en el 17% con el parto pretérmino, y estas son las llamadas infecciones del tracto genital. Y en algunos ejemplos de los más comunes que tenemos son la gonorrea, la tricomona, micoplasma y enfermedades de transmisión sexual como el VPH. Es importante realizar los controles y distintos tratamientos de todas estas enfermedades para así evitar o reducir el parto pretérmino. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la amenaza de parto pretérmino, tenemos que esta se define como la sensación de cólico premenstrual, es decir, un dolor más o menos en la parte baja de la espalda, o un dolor abdominal sin patología gastrointestinal evidente. Debemos diferenciarla del trabajo de parto pretérmino, que son las contracciones uterinas frecuentes en 4, por ejemplo, 4 contracciones en 20 minutos, o 8 en 60 minutos, que pueden ser dolorosas y irregulares, que originan un borramiento mayor del 80% y una dilatación del cuello de más de 2 centímetros. En la amenaza de parto pretérmino, esta dilatación es menor de 2 centímetros y el borramiento menor de 50%. Este síndrome de parto pretérmino es una entidad multifactorial que la génesis implica la interacción de múltiples mecanismos, ya sea infección e inflamación, isquemia o hemorragia uteroplacentaria, sobre extensión uterina.
Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de la fisiopatología debemos tener en cuenta los diferentes factores, como la inflamación, el estrés, factores fisiológicos, la isquemia uteroplacentaria y la hemorragia. Dentro de la inflamación se puede producir una inflamación cérvico-decidual, oroidecidual y sistémica. Cualquiera de estas inflamaciones o también inflamación inducida por infección, va a generar la producción de diferentes citoquinas, como el factor de necrosis tumoral y interleuquinas como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y la interleuquina 8, además de endotoxinas. Estas citoquinas van a promover el metabolismo del ácido araquidónico, que a su vez va a promover la síntesis de prostaglandinas, que como ya sabemos, las prostaglandinas participan en la contracción uterina y esto puede llevar al parto pretérmino. Otro factor es el estrés, con una activación precoz del eje hipotálamo-hipófisis asociado con estrés por parte de la madre físico o psicológico y por parte del feto asociado a vasculopatías o a hemorragias uteroplacentarias. Esto también nos va a llevar a el aumento en la hormona liberadora de corticotropina y la adenocorticotropina. Esto va a generar una maduración placentaria y también la generación de prostaglandina, llegando nuevamente a la contracción uterina y al parto pretérmino. En lo fisiológico tenemos al embarazo múltiple, al polihidramnios y a las malformaciones uterinas. Esto tiene que ver con la distensión uterina. Esto va a generar que las uniones gap o uniones de hendidura se estimulen y también que se produzca una maduración de lo que son los receptores de la oxitocina, que a su vez va a generar la contracción uterina. La isquemia uteroplacentaria, vascular o mecánica va a generar la formación de factores como la endotelina, las prostaglandinas y por parte de la hemorragia oroidecidual o retroplacentaria vamos a tener que la sangre es un factor de irritación. Se van a generar factores como el factor de necrosis tumoral, interleuquinas como la 6, la 8, trombina, la hormona antidiurética y oxitocina. Por su parte, la interleucina 8 participa en lo que es la maduración cervical. Las elastasas producidas por los polimorfonucleares participan en lo que es la maduración cervical, llevando también al parto pretérmino. Y proteasas, como por ejemplo la colagenasa, va a participar en lo que es la degradación de las fibras de colágeno a nivel del cuello del útero, cambiando entonces la anatomía de este y generando el parto pretérmino. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro del diagnóstico clínico debemos tener en cuenta hacer una buena anamnesis y también un buen examen ginecobstétrico y también examen vaginal. Debemos tener en cuenta los antecedentes como antecedentes de parto prematuro o de nacidos con bajo peso. Hay que tener en cuenta también lo que es la edad gestacional y otros factores como el inicio de las contracciones uterinas y las características de estas. Tener en cuenta otros síntomas también, como la presencia de líquido amniótico o hemático. Y otros síntomas como la disuria, la polaquiuria, la fiebre y el dolor abdominal. Dentro de los factores que vamos a tener en cuenta en el diagnóstico clínico están las contracciones uterinas y la maduración, las modificaciones cervicales. Bueno, las contracciones uterinas, estas deben ser contracciones persistentes, más de 6 en una hora. Y las modificaciones cervicales debe haber un borramiento del cuello uterino en más del 50% y más de 1 centímetro de dilatación. Siguiente. Ahora bien, como retomando lo que mi compañera decía y siguiendo en esa misma línea, podemos hablar sobre diversos medios en estudio, como lo son el índice de consistencia cervical. Esta va a evaluar tanto la textura como la firmeza de ese cuello uterino para parte del seguimiento prenatal.
La consistencia cervical puede cambiar a lo largo del embarazo debido pues a lo que son las hormonas y a su vez los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren en el cuerpo femenino pues para prepararse para el parto. Esta se va a evaluar mediante lo que es la palpación manual del cuello uterino durante los exámenes prenatales de rutina. Tenemos también la elastografía, es una técnica de imagen médica que se utiliza muy seguido, permite evaluar tanto la elasticidad como la rigidez de los tejidos del cuerpo y permite basar esto en los tejidos normales y anormales, dependiendo de las propiedades de elasticidad, entonces muy importante. De igual forma podemos hallar el volumen cervical por análisis Doppler 3D, que es una técnica que combina la capacidad de visualización tanto tridimensional del ultrasonido con la información hemodinámica que proporciona el análisis Doppler. Siguiente. Ahora bien, en esta podemos ver un cuadro con diversos exámenes de sospecha. ¿Qué pasa? El diagnóstico de lo que es la invasión microbiana de la cavidad amniótica se va a efectuar mediante lo que es el cultivo del líquido amniótico. Este se demora 48 horas. A la espera de ese cultivo se van a efectuar ciertos exámenes, como lo vemos en el cuadro, que permiten sospechar de la infección. Sin embargo, si los exámenes de sospecha son positivos, se toman decisiones clínicas con sus resultados y así se asume la presencia de estas infecciones. La presencia igual de estos gérmenes pueden también ser detectadas por lo que son exámenes rutinarios como lo es la PCR. Siguiente. Listo. Acá también podemos hablar sobre lo que es la cervicometría y los marcadores bioquímicos. La cervicometría es una ultrasonografía que es por vía vaginal, que permite medir la longitud cervical y también es un buen predictor de riesgo de parto pretérmino en lo que son los embarazos únicos. Una longitud cervical a las 24 semanas de gestación de menos del 25 milímetros es un percentil 10, predice riesgo de parto pretérmino con una sensibilidad hasta del 37,3% y también una especificidad bastante alta, hasta de un 93%. En los marcadores bioquímicos existen múltiples, entre esos destacamos también lo que es la fibronectina fetal. Este es el valor predictivo de esta es de 50. Principalmente la fibronectina fetal es un componente de la matriz extracelular que corresponde a como por decirlo de forma coloquial, al cemento que va a unir las membranas ovulares de la decidua. Se encuentra presente de forma natural durante las primeras 20 semanas de gestación, pero que luego desaparece y reaparece los días previos. Pero en ese periodo en donde se es detectable y no debería estar, esto indica un estudio positivo. Siguiente. Bueno, la prevención primaria del parto prematuro se enfoca en evitar que ocurra en primer lugar esto, mediante la identificación y el manejo de los factores de riesgo conocidos. El fomento de estilos de vida saludables durante el embarazo y la atención prenatal adecuada implica intervenir antes de que se presente el parto prematuro. Pues algunas estrategias de prevención primaria incluyen pues las siguientes que se muestran en las diapositivas, que se las voy a explicar detalladamente algunas. Primero sería cuidado prenatal temprano y regular, que consiste en recibir atención prenatal adecuada desde el principio del embarazo, que pueda ayudar a identificar y tratar cualquier factor de riesgo potencial para el parto prematuro. Pues con estilo de vida saludable, mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, según lo recomendado, claro, por el doctor, por el ginecólogo, evitar fumar alcohol y drogas recreativas, pues puede ayudar a reducir el riesgo de parto prematuro. Evitar infecciones, tomar medidas para prevenir infecciones durante el embarazo, como lavarse las manos regularmente, evitar el contacto cercano con personas enfermas y recibir las vacunas recomendadas durante el periodo de parto. Puede ayudar a reducir el riesgo de parto prematuro. Manejo de estrés. Bueno, el estrés crónico durante el embarazo puede aumentar el riesgo de parto prematuro. Es importante encontrar formas saludables de manejar el estrés, como practicar técnicas de relajación, hacer ejercicio suave, hablar con una terapeuta o consejero y ayudar y buscar apoyo emocional. Una de las recomendaciones de manejar el estrés pues, es ejercicio mediante yoga. Educación sobre el embarazo, pues obtener información sobre el embarazo y el parto
y el cuidado del recién nacido puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés y puede fomentar un mayor cumplimiento de las recomendaciones médicas durante el embarazo. Siguiente, por favor. Y bueno, la diferencia de prevención primaria y secundaria es que la prevención secundaria se centra en detectar y tratar precozmente los signos y síntomas de trabajo de parto prematuro en mujeres que ya presentan un riesgo aumentado de parto prematuro. Esto implica intervenciones dirigidas a retrasar el parto prematuro de una vez que se ha comenzado el trabajo de parto o se ha diagnosticado una condición que aumenta el riesgo de parto prematuro. Y las estrategias de la prevención secundaria incluyen pues identificación temprana de los signos y síntomas. Es importante que las mujeres embarazadas estén informadas sobre los signos y síntomas de trabajo de parto como contracciones uterinas regulares, cambios en la secreción vaginal como aumento de la cantidad o cambios en el color del flujo, dolor abdominal persistente o presión pélvica. También evaluación y monitoreo continuos. Si se sospecha un riesgo de parto prematuro, se puede realizar pruebas para evaluar la salud de la madre y el feto, como son las que se muestran en la diapositiva: monitoreo fetal, ultrasonidos cervicales y análisis de líquido amniótico. Pues esto puede ayudar a cualquier problema potencial y tomar medidas para prevenir el parto prematuro, pues si es posible. Técnicas de tocólisis. En algunos casos, los médicos, nosotros podemos recurrir a medicamentos llamados tocólitos para detener o retrasar las contracciones uterinas y prevenir el parto prematuro. Pues estos medicamentos pueden administrarse por vía intravenosa en el hospital, entre otros, y pues más adelante mis compañeros les van a explicar detalladamente esto. Y por último, cuidado especializado, que si se determina que una mujer está en riesgo de parto prematuro, puede ser remitida a un centro médico especializado en el manejo de embarazos de alto riesgo, donde puede recibir una atención más especializada y monitoreo continuo. Siguiente. Bueno, tenemos como manejo, ya sabemos que el parto pretérmino es el que se da antes de las 36.6 semanas de gestación. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto se va a medir mediante la dinámica uterina y las modificaciones cervicales, ya sea borramiento o dilatación. Entonces, tenemos que si una paciente tiene dinámica uterina, es decir, las contracciones, pero no tiene las modificaciones cervicales, a esta paciente se le va a dar reposo, observación de 2 a 3 horas y se le va a dar una dosis única de nifedipino. Si cede el dolor, si cede la dinámica uterina, las contracciones, pues se le va a dar de alta. Pero si esta no cede, se va a dejar en observación por 12 horas a ver si seguido a esto, pues tiene modificaciones cervicales. Entonces, si una paciente, por el contrario, tiene modificaciones cervicales, es decir, tiene un borramiento menor al 50% y una dilatación menor a 2 centímetros, se halla un cervix corto, pues a esta hay que tenerla en observación y hay que hacer un seguimiento por 1 o 2 semanas, ya que puede tener el riesgo de un parto pretérmino o una amenaza de parto pretérmino. Y si tenemos en el caso una paciente que tiene tanto la dinámica uterina como las modificaciones cervicales, se le va a dar ingreso hospitalario. ¿Qué se hace en este ingreso hospitalario? Pues se le da reposo absoluto por 24 horas y se le dan exámenes complementarios como la ecografía transvaginal, la ecografía de dinámica fetal, analítica con coagulación y PCR, se hace un cultivo vagino-rectal si este no se ha hecho en las últimas 5 semanas y se hace un urocultivo. También se hace un frotis endocervical para mujeres con portadoras del cerclaje y que tengan síntomas sugestivos de alguna vaginosis. Y también pues se hace amniocentesis para descartar una sospecha de infección del líquido amniótico en gestaciones únicas y menores a 32 semanas. En gestaciones múltiples y mayores a 32 semanas solamente se hace amniocentesis cuando hay una sospecha de infección del líquido amniótico, que esta sospecha pues es bastante sugestiva por los síntomas que tiene la madre. Y pues se extrae 20 centímetros cúbicos para hacer análisis de glucosa, tinción GRAN, aerobios, anaerobios y micoplasma.
Entonces tenemos que, en la diapositiva, tenemos que hay un manejo. Entonces, ya sabemos, sin modificaciones, pero con las contracciones, pues se le descarta el diagnóstico y se hace un manejo conservador. Si la paciente tiene contracciones, pero no tiene modificaciones, se le hace una cervicometría. Ya esta cervicometría ya dijeron los parámetros. Mayor a 30 tiene un bajo riesgo. Entre 15 y 30, pues se hace un control y pues si desaparecen las contracciones se da un manejo conservador. Mientras si persiste, pues sí tiene una amenaza de parto pretérmino. Y si en cambio tiene un cervix corto, pues ya tiene un alto riesgo de parto pretérmino. Y se le administra corticoides y tocolíticos, que esto lo que van a hacer es inhibir las contracciones uterinas para que así los corticoides puedan dar la maduración pulmonar. Y pues si la paciente tiene tanto las modificaciones como las contracciones, ya definitivamente está en trabajo de parto y se hace tratamiento. Siguiente. Ok, a partir de ahora les vamos a hablar acerca del tratamiento, no sin antes destacar que el tratamiento del parto pretérmino consiste, o lo que se busca con este es detener o sí, pausar el embarazo debido a que al incompleto desarrollo de los órganos del feto. Siguiente. Principalmente vamos a mencionar a los tocolíticos, que son agentes que incluyen una variedad de fármacos que pueden desacelerar o detener las contracciones del trabajo de parto para prolongar el embarazo y mejorar potencialmente los resultados de salud del recién nacido. La seguridad de los entre la seguridad de los tocolíticos vamos a evaluar o vamos a analizar los efectos adversos fetales y los efectos adversos de la madre. Entre las drogas tenemos el nifedipino, que no tiene efectos adversos fetales. Sin embargo, en la madre causa o puede causar hipotensión y cefalea. El fenoterol tampoco tiene efectos adversos fetales, pero en la madre puede que cause taquicardia, edema pulmonar agudo, hiperglicemia o hipocalemia. El atosiban tampoco tiene efectos adversos fetales, al igual que la nitroglicerina. Estos no causan el feto. El atosiban es el más recomendado debido a que en la madre tampoco tiene efectos adversos, mientras que la nitroglicerina causa cefalea. Es importante destacar que la nitroglicerina se debe administrar con menos de 32 semanas de embarazo. El sulfato de magnesio en el feto puede causar hipotonía, mayor riesgo de muerte perinatal infantil. Y en la madre puede causar depresión respiratoria, náuseas y vómitos y cefalea. Siguiente, por favor. Bueno, los betamiméticos como el fenoterol tienen una afinidad con los receptores beta 2, por lo que ejerce acción broncodilatadora. Además, estabilizan la membrana de los mastocitos, impidiendo así la liberación de histamina, principalmente generador del broncoespasmo. La nitroglicerina, por su parte, lo que hace es producir una vasodilatación coronaria con el correspondiente aumento del flujo coronario y vasodilatación, fundamentalmente del territorio venoso, que produce disminución de la resistencia vascular pulmonar y acúmulo de sangre en territorio venoso, disminuyendo así la precarga cardíaca y el consumo miocárdico de oxígeno. El nifedipino lo que hace es bloquear los canales de calcio y con esto disminuye la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos, de modo que el corazón no va a tener que bombear sangre con tanta fuerza. El sulfato de magnesio
también bloquea los canales de calcio y disminuye la excitabilidad neuronal y la transmisión neuromuscular. El atosiban, que es el que mencionaba que es el más recomendado, es un antagonista de la oxitocina y compite con esta por los receptores del miometrio, provocando una inhibición dosis dependiente de la contractilidad uterina, así como una reducción en la liberación de prostaglandinas mediadas por la oxitocina. Y por último, la indometacina, que inhibe la producción de prostaglandinas, tiene acciones antiinflamatorias, antipiréticas, analgésicas, y esto se debe a su potente acción inhibitoria de la síntesis de las prostaglandinas, como lo mencionaba anteriormente. Siguiente. Ok, como mi compañera mencionó anteriormente, uno de los tratamientos o el tratamiento principal de este síndrome de parto pretérmino es la tocólisis, que en esta lo que vamos a querer nosotros, lo que queremos nosotros es prolongar a corto plazo ese embarazo para darle una buena maduración a ese feto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a inhibir lo que es la dinámica uterina para que podamos darle una maduración a este feto con corticoides y también una neuroprofilaxis con el sulfato de magnesio, como lo venía diciendo mi compañero. Entonces, la tocólisis lo que hace es prolongar este embarazo a un corto plazo y permitir que nuestro feto tenga una maduración pulmonar y pueda pues, sobrevivir al medio ambiente. Puedes pasar, por favor. Entonces, entre estos tocolíticos, el principal tenemos es el nifedipino. Este es un antagonista de los receptores de los canales de calcio. Este se administra vía oral. Se inicia con una dosis de carga de 20 miligramos. Se completa con una dosis carga máxima de 60 miligramos en la primera hora. Esta se dura con una dosis de mantenimiento de 10 miligramos cada 6 horas hasta completar las 48 horas. Máximo en el día podemos dar 120 miligramos de este medicamento. Si la dinámica uterina persiste, debemos planificar una amniocentesis y decidir una conducta según sea el resultado de esta amniocentesis. Tenemos también el fenoterol, que esto es un antagonista un antagonista beta-adrenérgico. Esta la vamos a dar en una infusión continua endovenosa, dosis de carga de 2 microgramos por minuto. Según la evolución de la dinámica uterina, se aumenta la dosis a 0.5 microgramos por minuto a 30 minutos hasta lograr el cese de esta dinámica uterina. O la aparición de efectos colaterales nos va a obligar a cambiar esta dosis. A la paciente podemos dar una dosis máxima de 3 a 4 microgramos por minuto. Y durante el uso del fenoterol tenemos que monitorar lo que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial de la materna. Tenemos esta terapia, vamos a mantenerla en una infusión dependiendo de la dinámica uterina por 12 horas, de 1 a 0.5 microgramos por minuto cada 48 horas. Y también debemos, pues, dependiendo de la dinámica uterina, pues vamos a planificar una amniocentesis y decidir una conducta dependiendo de lo que esta amniocentesis nos dé como resultado. Siguiente, por favor. Tenemos también aquí que las contraindicaciones de esta tocólisis, ya que a todas las pacientes no vamos a hacer una terapia tocolítica, vamos a tener todos estos factores que voy a decir a continuación en cuenta para poder hacer una terapia tocolítica con los pacientes. Por ejemplo, a los pacientes que con óbito fetal no podemos implementar esta terapia, anomalías fetales incompatibles con la vida, como la anencefalia, una atresia laríngea, el estado fetal no tranquilizador, una preeclampsia severa o eclampsia, una metrorragia materna con inestabilidad hemodinámica, una rotura prematura de membranas y las contraindicaciones médicas contra el fármaco tocolítico, ya sea que la paciente sea alérgica a este tipo de fármacos. Y tenemos que tener en cuenta también que la sospecha o certeza de madurez pulmonar fetal no es una contraindicación para este tipo de tratamiento tocolítico, ya que la prematurez se asocia no solo a la morbilidad pulmonar. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros damos esta terapia tocolítica es para que para que nuestro feto tenga una maduración correcta. Siguiente.
Bueno, listo. Ahora continuando. Ahora continuando con el uso profiláctico de antibióticos, tenemos que el uso de la penicilina cristalina en dosis cargas de 5 millones de unidades endovenosas o para luego posteriormente realizar una dosis de 2.5 millones de unidades de mantenimiento. La ampicilina de dosis carga, 2 gramos de dosis carga y una dosis de mantenimiento de 1 gramo cada 4 horas hasta llegar al momento del parto. Tenemos que el tocolítico de elección es el nifedipino en cuanto a relaciones, factor económico. Pasa a la siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto a la inducción de maduración de los pulmones, vamos a usar los corticoides. Este va a tener ciertos beneficios durante este periodo, donde vamos a tener que el uso de los corticoides entre la semana 24 y 34 de gestación va a reducir en un 50% la incidencia de presentación de un síndrome de distrés respiratorio, una hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, una presentación de una sepsis, al igual que la disminución del ingreso de que la paciente a una sala de UCI o la necesidad de ventilación mecánica y la mortalidad perinatal. Pasa a la siguiente. Entonces, en cuanto a las recomendaciones sobre el uso de estos corticoides, tenemos que se usa la betametasona, 12 miligramos vía intramuscular cada 24 horas, y la dexametasona, 6 miligramos vía intramuscular cada 12 horas. Esto lo que van a hacer es que van a actuar en la maduración de estos pulmones. Iniciando ahora entonces con las indicaciones, tenemos que un curso único de 2 dosis va a ser recomendado en embarazadas de 24 a 34 semanas. Este uso va a presentar, las pacientes con 24 a 34 semanas que presenten un riesgo inminente de parto prematuro en los siguientes 7 días, incluyendo la ruptura de membrana y de gestación múltiple. El uso de esto va a disminuir el riesgo de estos padecimientos. También se puede considerar el uso de estos corticoides a la semana 23 en embarazadas que presenten un riesgo de parto prematuro. No se recomienda que estos cursos se realizan de forma repetida, pero en embarazadas con menos de 34 semanas que presenten riesgo de parto prematuro, se puede usar un curso de rescate 7 días después de la aplicación de la última dosis si el caso que presenta la paciente lo requiere. Siguiente diapositiva. Listo. Ahora vamos a hablar de una parte súper importante que es la monitorización clínica de la progresión del trabajo de parto. Para esto entonces es prescindible que se haga un tacto vaginal cada hora desde los 6 centímetros de dilatación en adelante para observar entonces cómo va progresando ese trabajo de parto y mirar entonces cuáles son las necesidades de nuestra embarazada. Además, hay que hacer una monitorización continua de los latidos cardíacos fetales. Y es que en él son uno de los parámetros principales que se debe realizar y porque hay que observar cuál es la variabilidad de esta frecuencia cardíaca fetal y las modificaciones que puede tener entonces dependiendo de la respuesta que ésta tenga con las contracciones uterinas y pues los movimientos fetales. Entonces podemos identificar varias categorías o patrones, como por ejemplo el patrón normal, que predice fuertemente un estado ácido-base fetal normal en el momento entonces de la observación. Acá podemos observar entonces una frecuencia cardíaca fetal de 120 a 160 latidos por minuto, unas variabilidades moderadas por 6 a 25 latidos al inicio o con los movimientos o las contracciones. Y no vamos a encontrar desaceleraciones tardías o variables durante las contracciones, es decir, va a haber un patrón normal tanto de aceleraciones como de contracciones continuas. Vamos a tener también entonces un patrón indeterminado que, como su nombre lo indica, no está ni dentro de lo normal ni de lo anormal, pero hay que hacer una vigilancia continua porque esto puede prescindir a lo anormal. Otra cosa muy importante es el patrón anormal, que generalmente es el que va a indicar los estados de acidosis metabólica fetal, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta al momento entonces de esta progresión del trabajo de parto y obviamente la observación, en donde vamos a tener variabilidades de esta frecuencia cardíaca fetal
con ausencia de aceleraciones tardías recurrentes, desaceleraciones variables e incluso la ausencia de esta variabilidad más bradicardia, además de un patrón sinusoidal que también pues, se puede presentar en estos casos. Siguiente. Bueno, otra cosa muy importante que ya mencioné es los trastornos ácido-base que se pueden presentar. En este caso es la acidosis en el periodo de periparto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el hecho entonces de solo tener este tipo de acidosis puede entonces desencadenar el desarrollo de diferentes tipos de enfermedades o alteraciones neonatales que pueden entonces afectar este desarrollo normal del feto. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que sobre todo la sangre umbilical pues es la que va a reflejar este estado uteroplacentario. Se puede entonces hacer después del trabajo de parto y hay que determinar entonces todas aquellas alteraciones que puedan generar daños en la oxigenación de este tejido fetal, influenciado entonces por las complicaciones que puede tener este flujo sanguíneo venoso umbilical. Por lo que se indica el hecho de hacer diferentes exámenes para mirar entonces si esta sangre tiene un perfil más hacia lo ácido y corregirlo adecuadamente para entonces no generar pues, este tipo de complicaciones, encefalopatías hipóxicas, parálisis cerebral o inclusive trastornos neuronales que puedan entonces afectar a la larga a este feto. Siguiente. Lo siguiente que tenemos son los tests o las pruebas para determinar la maduración pulmonar o la madurez pulmonar. Y esto entonces es importante también porque acá podemos observar entonces el estado fetal. Para ello entonces vamos a utilizar unas pruebas de bases en donde se van a utilizar diferentes compuestos que se van a hacer entonces reaccionar con los surfactantes para mirar entonces la capacidad de la formación de burbujas al agitarse mediante la presencia entonces del etanol. Se realizan entonces estas diluciones con mezclas de diferentes proporciones, se agita, se deja en reposo y ya pasado un tiempo pues, de reposo se observan cómo se forman estas burbujas y si son estables en la interfase líquido-aire. Y esto entonces nos va a indicar más o menos cuál es la maduración pulmonar fetal y determinar también la presencia de los falsos negativos, que puede ser muy común. Siguiente. Bueno, tenemos que en el caso de las episiotomías no ha demostrado que esto disminuye el riesgo de un traumatismo fetal, por lo que pues no se recomienda hacerlo en la atención de parto vaginal en el caso de un parto pretérmino o prematuro. Siguiente. Bueno, para concluir tenemos que el parto pretérmino es un problema de salud pública y es una entidad importante que deja muchas secuelas para el binomio materno-fetal. Esto impacta en el resultado perinatal a pesar de los esfuerzos de organismos internacionales para evitarlo. También a esto se le suma que el desconocimiento de su fisiopatología y que es una entidad multifactorial, pues hace más difícil que se trate directamente la causa. La identificación oportuna de estos factores de riesgo es el pilar fundamental del enfoque desde lo clínico hasta el tratamiento y pues el enfoque integral de las prevenciones primarias, secundarias y terciarias son lo que nos ayudan a disminuir la prevalencia del mismo. Muchísimas gracias.